Buenas tardes, ingeniero. Nuestro tema a presentar es la interpretación física de tensores de deformación. Mi grupo está conformado por Mateo Salinas, Juan Usca y mi persona, Cristian Molina. Pero antes, necesitamos saber sobre la variación de las distancias, el cual se tiene que introducir al vector unitario t, que está en dirección de P y Q, y de igual manera para la configuración actual, que se tiene t minúscula. Para esto es necesario definir el estiramiento como la longitud diferencial deformada P'Q', por la unidad de longitud del segmento diferencial original PQ, y el alargamiento unitario, donde es el incremento de la longitud del segmento diferencial deformado P'Q', por la unidad de longitud del segmento diferencial original PQ. Hallamos una relación de los dos donde, en pocas palabras, nos dice que el alargamiento unitario es igual al estiramiento menos 1. Se ha podido distinguir tres casos de estiramiento, cuando es igual a 1, mayor a 1 y menor a 1. Entonces, con la ayuda de las expresiones geométricas y sabiendo que la longitud del diferencial de x para la configuración actual al cuadrado menos la longitud del diferencial de x para la configuración de referencia al cuadrado es igual a 2 por el diferencial de x por el tensor de Green-Lagrange y por el diferencial de x. Al dividir esta relación para ds al cuadrado, se obtienen las fórmulas para el alargamiento y para el estiramiento. Por último, al seguir el mismo procedimiento, se obtiene en función del tensor espacial de deformación Green-Lagrange. Cabe recalcar que hay que tomar en consideración la variación de los ángulos también. Para esto se toma en cuenta tres partículas, P, Q, R. Estas dos últimas se encuentran en un entorno diferencial en la configuración material. Y si se toma en cuenta el ángulo formado entre ellos, se lo relaciona con θ mayúscula para la configuración de referencia y θ minúscula para la configuración actual. Ahora bien, se tiene la relación de los vectores diferenciales y también una relación según los vectores unitarios, donde también se presenta una relación por los estiramientos. Después, planteando el producto escalar de los vectores de x a la 1 por dx al cuadrado, donde se obtiene esta relación. Al comparar los términos iniciales y finales y se reemplaza la fórmula de estiramiento, llegamos que el coseno de θ en la configuración actual es igual a esta relación. Y operando también para la configuración de referencia se obtiene la siguiente igualdad. Interpretación física de los tensores de deformación. Consideraremos el segmento PQ en la configuración de referencia que une dos partículas del medio continuo, la partícula P y la partícula Q de su entorno diferencial. El segmento mencionado es paralelo al eje x1. Su vector unitario de dirección es el vector de la base ortonormal E1, el cual lo nombraremos T. Se pretende conocer la longitud del segmento P' y Q' después de la deformación. Para ello se hará uso de la expresión antes mencionada para el estiramiento. Al resolver esta expresión para los datos dados, tenemos el valor de lambda sub 1 es igual a la raíz de 1 más 2e sub 1, 1, que es el coeficiente del tensor de la deformación que se obtiene al multiplicar el vector t mayúscula por el tensor de la deformación y esto multiplicarlo nuevamente por el vector t mayúscula. El vector lambda sub 1 nos da el estiramiento en la dirección material x1. Al repetir este mismo procedimiento, pero en las direcciones del eje x2 y x3, obtenemos lambda 2 y lambda 3 que son los estiramientos en estas direcciones. Al reemplazar estas ecuaciones, obtenemos los alargamientos, pero esta vez relacionados con los coeficientes del tensor de deformación. Para la variación de ángulos, consideramos el ángulo entre los segmentos PQ paralelo al eje x1 y PR paralelo al eje x2.
siendo Q y R dos partículas en el entorno diferencial de P en la configuración material, y P', Q' y R' las respectivas posiciones en la configuración espacial. Ahora, el vector T mayúscula 2 será el vector unitario de dirección de la base ortonormal E2, y T1 será el vector de la base ortonormal E1. Si realizamos las operaciones mostradas en pantalla, T mayúscula sub 1 por el tensor de la deformación por T mayúscula sub 1, encontramos E sub 1, 1. Utilizando la fórmula de la variación de ángulos y reemplazando los valores obtenidos, se obtiene la expresión para la variación del ángulo, pero esta en función de los coeficientes del tensor de deformación. Utilizando la fórmula trigonométrica que se resalta en verde, obtenemos el incremento del valor del ángulo final respecto a su valor inicial. Esta expresión se puede obtener para los planos XY, XZ y YZ. Con las expresiones de los estiramientos, alargamientos unitarios y variación de ángulos obtenidos anteriormente, se tienen las siguientes observaciones. La primera, que en los componentes de la diagonal principal, el tensor material de deformación, denominado deformaciones longitudinales, está contenida la información sobre el estiramiento y alargamiento unitario del segmento diferencial en la configuración de referencia, orientados en las direcciones X, Y y Z. Por ejemplo, si la componente E11 es igual a 0, esto quiere decir que no hay alargamiento en la dirección X. Como segunda observación, se tiene que las componentes que están fuera de la diagonal principal del tensor E, denominadas deformaciones transversales, está contenida la información sobre la variación de ángulos entre segmentos diferenciales en la configuración de referencia orientadas en las direcciones X, Y y Z. Por ejemplo, si la componente E11 es igual a 0, la deformación no produce variación de ángulo de dos segmentos inicialmente situados en la dirección Y y X. Como resumen de lo anterior, se tiene un gráfico donde se presenta la interpretación física de las componentes del tensor material de deformación sobre un paralelepípedo elemental en el entorno de una partícula P, con aristas orientadas según los ejes coordenados, que tras una deformación han sufrido estiramientos, alargamientos y variación de ángulos en los segmentos diferenciales. Tenemos el tensor de deformación, conocido como el tensor de Almanzi, denotado por la letra E minúscula, que se encuentra expresado en forma matricial, que con argumentos parecidos a los anteriores que se realizaron con el tensor material, se obtiene la interpretación de las componentes del tensor espacial, donde las componentes de la diagonal principal pueden interpretarse en función de los estiramientos y alargamientos unitarios de segmentos diferenciales orientados según los ejes coordenados en la configuración actual, dando como resultado la siguiente tabla de los estiramientos y alargamientos unitarios. Mientras que las componentes que están fuera de la diagonal principal contienen información sobre la variación de ángulos entre segmentos diferenciales, orientados según los ejes coordenados en la configuración actual, obteniendo la siguiente tabla de la variación de ángulos. Nuevamente, como resumen de lo anterior, sé que se puede apreciar el gráfico donde se muestra la interpretación física del tensor espacial de la deformación sobre un paralelepípedo, que va desde la configuración actual a la configuración de referencia a través del tensor inverso gradiente de la deformación, donde se puede observar los estiramientos y alargamientos unitarios y variación de ángulos que han sufrido los segmentos diferenciales del paralelepípedo. Con esto hemos explicado pues el resumen de la interpretación física del tensor espacial de la deformación. Muchas gracias por su atención.